Abordar el tema de la evaluación psicológica requiere comprender el desarrollo histórico y la interacción que ha tenido la psicología como disciplina científica con otras disciplinas afines. La evolución que ha tenido la evaluación a través del tiempo ha sido analizada por distintos autores. Dicho análisis ha sido justificado argumentando, entre otros aspectos, que conocer acerca de ello permite una mejor apreciación del estado actual de la evaluación psicológica. En la presente exposición se trata de contextualizar acontecimientos principales que fueron dando lugar a la evaluación psicológica e instrumentos actuales, y se encuentra fundamentada en la bibliografía básica propuesta para esta unidad de trabajo, en donde se menciona que no sería necesario revisar más allá del siglo XVIII. Sin embargo, se mencionarán antecedentes ubicados en la antigüedad antes de iniciar con los antecedentes científicos de la evaluación psicológica. Iniciamos. En una primera etapa histórica aparecen algunas formas de evaluación. Vuela y Sierra 1997 mencionan que en diferentes culturas, así como la magia y la adivinación, estuvo presente la astrología, antecedente de la evaluación psicológica, donde no se hacen coincidir distintos autores. En este caso, el proceso diagnóstico pareciera contar con las condiciones para considerarse como tal, ya que según los autores se tiene un evaluador, un evaluado, instrumentos evaluadores, un propósito y una teoría. Por otro lado, se considera que la astrología no constituye un antecedente de la actual evaluación psicológica, puesto que dicha práctica puede considerarse mágica. El objeto de evaluación no es propiamente el individuo ni su entorno, ya que pueden hacerse predicciones sin la presencia del supuesto evaluado y no se tiene alguna utilidad social. Para el autor citado, esta práctica también ha tenido escasa evolución a través del tiempo e incluso nula interacción con la evolución de la psicología. Se ha colocado el origen de la evaluación psicológica en la antigua China como antecedente de la selección de personal, específicamente de niños que eran seleccionados para futuras funciones de administración pública. Se ha citado también como antecedente de la evaluación en cuestión los procedimientos de la escuela de Pitágoras para seleccionar a sus alumnos. Por otra parte, la fisiognomía constituye un antecedente con raíces en concepciones filosóficas griegas que fueron tomando forma en un proceso cognoscitivo práctico del hombre, esto en contra de ideas mitológicas. La concepción filosófica de Aristóteles, en oposición al dualismo de Platón, acerca lo psíquico a lo físico, lo que ya implicó una base biológica del carácter. Más tarde, Teofrasto sistematiza principios de fisionomía, conduciendo a plantear caracteres a través de la observación de la conducta manifiesta, estableciéndose una nosología de caracteres que incluye adjetivos como arrogante, estúpido, avaro, etc. La interacción cuerpo-psique es definida más tarde en Roma por Cicerón y Séneca, entre otros autores. Posteriormente, en tipologías, se encuentra la idea de evaluación de características psicológicas por medio de características somáticas. En este contexto, Hipócrates postula 4 tipos a partir de 4 clases de humores. Tal concepción naturista propia de la fisionomía y el pensamiento hipocrático se ve reducida en la Edad Media, en donde el pensamiento teológico tiene a la locura como posesión diabólica. Hacia 1846, la publicación del Martillo de los Herejes describe signos para identificar poseídos. Así, durante la Inquisición,
Los interrogatorios podían considerarse un antecedente de la entrevista estructurada. Vives y Huarte de San Juan compartían la idea de que el ingenio deriva de los humores. Vives planteaba el tema de la diversidad de ingenios y las diversas adaptaciones a los estudios y la importancia social de una educación adaptada a las dotes de los educandos. En su obra, El Tratado del Alma propone la práctica de la observación introspectiva y objetiva para llegar a conocer las funciones del alma. Una contribución importante a la evaluación psicológica es la obra de Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para las Ciencias de 1575, que plantea la evaluación de forma explícita por primera vez, considerando que la diferencia de talentos en las personas debe evaluarse para adecuar las habilidades a las distintas ocupaciones. A todo esto, nuestro texto menciona que el antecedente más claro de la evaluación psicológica quizás sea la tendencia del hombre a evaluar a los demás. Respecto a los antecedentes científicos de la evaluación psicológica, el texto menciona que podrían estar en el desarrollo de la frenología, matemáticas, psicofísica, psiquiatría, psicología educativa, así como en el evolucionismo. La frenología de Gall otorga la primera conceptualización sistemática de rasgos que se basa en enunciados que se muestran a continuación. La frenología sirvió de base a la idea de que la conducta y el organismo no son independientes, sino entidades unidas. Entre las aportaciones que la frenología da a la evaluación psicológica destacan las que aquí se muestran. Cuby, representante español, realizó aportaciones teóricas a esta disciplina. Difundió estas ideas hasta crear una escuela. Diagnosticaba dimensiones y facultades psicológicas en individuos a través de cranioscopía, de acuerdo con un sistema preestablecido. La matemática tuvo influencia en la constitución y desarrollo de la evaluación psicológica. La primera aportación es representada por Quetelet, considerado uno de los fundadores de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales. Estudió variables biológicas y sociológicas, advirtiendo que ambas seguían una distribución gaussiana, por lo que desarrolló normas y medidas de tendencia central. Su influencia sobre la evaluación psicológica se centra en dos aspectos importantes. 1. Su interés de manera sistemática por las diferencias individuales. 2. Sus métodos con criterios diagnósticos de clasificación que permitiesen distinguir entre sujetos normales, enfermos mentales y retrasados. Por su parte, Esquirol, en este contexto, en 1838, publicó un centenar de páginas sobre retraso mental. Para el autor, el retraso variaba desde la normalidad hasta el retraso más profundo en una continuidad, por lo que hizo varios intentos para evaluar y clasificar los distintos grados y tipos de retraso mental, concluyendo que el mejor criterio para evaluar el nivel de deterioro intelectual es el uso del lenguaje. Seguin, médico francés, contribuyó a un nuevo avance al considerar el retraso mental como curable. Hacia 1837 crea la primera escuela dedicada a la educación de niños retrasados mentales. Su gran aportación a la evaluación psicológica fue la incorporación de pruebas de inteligencia manipulativa, test de ajuste de formas, en el que hay que insertar varias piezas de variadas formas en el menor tiempo posible.
La psicofísica, disciplina precursora, tuvo como postulado inicial el descubrimiento de leyes generales para describir las relaciones mente-cuerpo. Métodos creados por Fechner logran conectar experiencias subjetivas con medidas objetivas. Puede plantearse entonces que las experiencias psicológicas, al verbalizarse, en consecuencia se pueden clasificar en escalas de intensidad o discriminación. Por tanto, la contribución de esta disciplina a la evaluación psicológica está en el estudio de fenómenos psíquicos, relacionando la experiencia subjetiva con medidas objetivas, la creación de métodos para la investigación de dichos fenómenos y la sistematización teórica. Con Fechner y Weber, aún centrados en leyes generales, nace la situación de examen psicológico. Fechner utiliza el autoinforme del sujeto como instrumento de evaluación. Surge entonces la necesidad de aplicar principios psicológicos a la escuela en consecuencia de demanda de evaluación del rendimiento académico. A partir de que la psicología educativa muestra su auge con los planteamientos producidos en relación al creciente interés por la educación, con la consiguiente escolarización obligatoria. El interés por la evaluación en este ámbito tuvo continuidad en autores importantes como Thorndike y Binet. En cuanto al evolucionismo, el texto que se trata menciona un concepto de inteligencia acorde a la postura. En la especie humana, la diferente capacidad de adaptación se denomina inteligencia. Las diferencias de inteligencia eran bien asumidas en la sociedad del siglo XIX. En este contexto, el estudio y evaluación de la inteligencia adquiere gran relevancia. Vemos que la relación de parentesco entre Darwin y Galton da pie a la influencia de teorías evolucionistas para tratar de explicar las diferencias individuales. Básicamente, el evolucionismo consiste en admitir la variabilidad de miembros de una misma especie, cuyas características pueden heredarse, por lo que en la naturaleza se produce una selección natural a través de la supervivencia de los miembros más fuertes o mejor adaptados. Vemos que antecedentes más científicos de la evaluación psicológica nacen en los primeros laboratorios de psicología. Hacia 1879 se inauguraba en Leipzig el primer laboratorio de psicología. Este momento se consideraba como el nacimiento de la psicología científica. La idea de acercar la psicología a la fisiología por parte de Wundt, a pesar de la oposición en los círculos fisiológicos, adquirió adeptos. Anteriormente, Sechenov, científico ruso, trató de interpretar fenómenos psíquicos desde un punto de vista fisiológico. Su libro, Reflejos del cerebro, fue editado en 1863, 11 años antes de que Wundt publicara Bases de la psicología fisiológica. El laboratorio de Wundt se consideró el centro de la psicología experimental hasta el siglo XX, siendo ejemplo en la creación de nuevos laboratorios. El objeto de estudio de los nuevos psicólogos experimentales era llegar a plantear descripciones generales de la conducta humana. La psicología experimental del siglo XIX sirvió para dejar en claro la importancia de controlar de forma rigurosa las condiciones en las que se hacían las observaciones. La constitución y desarrollo de la evaluación psicológica cuenta con diferentes contribuciones. Galton es considerado el padre de la psicometría
y de la psicología diferencial. A pesar de tener diversos intereses científicos, centró su investigación sobre la herencia de la inteligencia humana. En 1884 establece un laboratorio antropométrico que utilizaba instrumentos creados por él. Dio especial importancia a la discriminación sensorial. Pensaba que ésta servía para evaluar la capacidad intelectual. Galton, influido por Darwin, escribió su primera obra, La herencia de la genialidad. 10 años después, publica artículos sobre psicometría. En 1883 publica su importante obra Investigaciones sobre la facultad humana y su desarrollo, que con el tiempo se convertiría en clásico de la evaluación psicológica. Las aportaciones más relevantes de Galton podrían resumirse en los siguientes puntos. Cattell, psicólogo estadounidense con formación en Europa, cuya tesis doctoral versó sobre las diferencias individuales en el tiempo de reacción, publica el artículo titulado Prueba mental y mediciones, el cual marca un hito en la historia de la evaluación psicológica, siendo la primera vez que se utiliza el término test en la literatura psicológica. En él se describían tests aplicados a estudiantes con intención de evaluar su nivel intelectual. En la Universidad de Columbia crea la primera batería de pruebas de evaluación psicológica. La metodología para elaborar los tests se difunde rápidamente. En la última década del siglo XIX, los tests se aplican en Estados Unidos a todo tipo de sujetos, escolares, universitarios, adultos, etc. Más tarde, las críticas que demuestran poca validez de los tests detienen parcialmente la trayectoria de Cattell. Wissler, por su parte, presentó un estudio en el que analizaba resultados de Cattell. Demostró que los coeficientes de correlación entre los tests psicológicos y las calificaciones escolares eran relativamente bajos. Lo mismo ocurría cuando se contrastaban distintos tests que supuestamente evaluaban lo mismo. Entre tanto, Sharp demuestra la baja fiabilidad y el poco valor predictivo que tenían sus tests. Dichas críticas y el hecho de que Cattell sigue relacionado con procedimientos de laboratorio y a la evaluación de procesos psicológicos básicos da lugar a los trabajos de Binet. Binet, licenciado en Leyes y doctor en Ciencias Naturales, se introduce en la psicología junto con Ribot, quien promueve la psicología experimental en Francia. Ribot sabía que el progreso de la psicología radicaba en métodos experimentales. Él fue fundador del primer laboratorio de psicología en la Universidad de la Sorbona en 1889, laboratorio dirigido por Bonin hasta 1895. Posteriormente, Binet es quien lo dirige. En 1895, Binet funda la primera revista francesa de psicología. En ella publica La inteligencia individual, donde presenta bases para una nueva aproximación a la evaluación de la inteligencia. Binet compartía con Galton interés por la evaluación de las diferencias individuales. Sin embargo, rechazaba la idea de que la inteligencia humana podía evaluarse por medio de los procesos sensorio-motores. Él señala que la inteligencia debe evaluarse según el rendimiento de los sujetos en diversas tareas que impliquen una variedad de procesos mentales complejos. Así, inician evaluando procesos como memoria, atención, imaginación, comprensión, moral, sugestibilidad, fuerza de voluntad y la habilidad motora. Binet incluye como características de la conducta inteligente el tomar y mantener una dirección definida, adaptarse para alcanzar un fin
y la autocrítica. Es nombrado por el ministro de Educación francesa miembro de la comisión que se encargaría de buscar una solución para niños deficientes en la escuela pública en Francia, y en colaboración con Simon desarrollan una escala. A la retirada de Cattell de la Universidad de Pensilvania, Whitmer ocupa su lugar. Este se centra en la aplicación práctica de los conocimientos psicológicos. En 1896 funda la primera clínica psicológica. El tipo de trabajo que se realiza en esta clínica es recopilado en los primeros números de la revista Psicología Clínica, que fuera fundada en 1906 y dirigida por Whitmer. La mayoría de los casos que se trataban procedían del ámbito escolar. En los primeros años no disponía de pruebas específicas de evaluación, por lo que su diagnóstico se basaba fundamentalmente en la entrevista. Cuando aparecen los tests, adopta alguno de ellos e incluso crea dos que fueron utilizados durante varios años en su clínica. Él se centraba en la evaluación de conductas específicas de sujetos con miras al tratamiento de tales conductas. Con Spearman se da otro paso en la constitución de la evaluación psicológica por haber aplicado métodos correlacionales a la investigación de la inteligencia. En 1904 publica y sienta las bases de la teoría psicométrica. Es el primero en buscar una explicación a la baja correlación que se obtenía entre distintos tests de inteligencia y en plantear la necesidad de utilizar pruebas paralelas para su evaluación. Su aportación no solo fue metodológica, fue el autor de la primera gran teoría de la inteligencia denominada teoría de los dos factores. Según dicha teoría, la capacidad representada en el factor general está relacionada con todas las tareas intelectuales, mientras que las capacidades representadas en los factores específicos se relacionan con tareas sencillas. En los años 30, este esquema bifactorial es sustituido por un modelo multifactorial. Finalmente, Freud plantea un enfoque diagnóstico en base a técnicas de asociación y utilización de símbolos. Hacia 1909, tras su conferencia en la Universidad Clark de Nueva York, difunde el psicoanálisis en Estados Unidos, dando lugar al diagnóstico dinámico que se desarrolla a partir de la década de los 30, con el uso de las técnicas proyectivas. Tras leer los textos de Vuela y Sierra, 1997, sobre la evolución histórica de la evaluación psicológica, coinciden diversos autores que tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron dos acontecimientos que provocaron la evolución de la evaluación en psicología, que a continuación es desarrollada. Al periodo de la Segunda y Primera Guerra Mundial se le conoce como época clásica en la psicología de la evaluación, debido a que en ella se desarrollaron diferentes líneas en la evaluación psicológica como la psicometría, la proyectiva y la clínica. Aunado a ello, surgieron importantes aportaciones como los test de inteligencia, los cuestionarios de intereses y los test proyectivos, que permitieron una valoración de los individuos antes, después y al finalizar las dos guerras mundiales. Además, se fueron perfeccionando y construyendo nuevas pruebas para valorar psicológicamente a los individuos, adquiriendo mayor relevancia la evaluación en el ámbito educativo, así como test psicométricos y de la inteligencia diseñados por Pearson y Spearman. Al iniciar la guerra,
la American Psychological Association, APA, se interesó por buscar qué contribuciones podría dar la psicología en estos conflictos. Por tal motivo, nombró un comité dirigido por Robert Yerkes y otros distinguidos psicólogos, quienes principalmente originaron pruebas de selección militar de una manera colectiva, entre las que destacan Army ALP Test y Army Vet Test. La primera fue aplicada a la población instruida y la segunda a personas analfabetas. Durante este periodo histórico, la psicología repuntó en su aceptación, contribuyendo en la figura del psicólogo, la importancia en la construcción de test y la obtención de datos comparativos. A pesar de las dificultades que enfrentaron, existió una creciente expansión, es decir, la psicología fue aplicada en diversos ámbitos distintos al militar. También una creciente disociación donde el modelo psicométrico no aceptaba avances de métodos proyectivos y viceversa. En el periodo intermedio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se dio origen a las técnicas proyectivas. Estas tienen su inicio en la publicación por parte de Rorschach en 1921, iniciando principalmente con la interpretación de manchas. El autor de esta técnica proyectiva durante su vida no tuvo mucha aceptación, ya que carecía de objetividad. Sin embargo, después de su muerte, tiene auge la psicología de la personalidad, donde esta técnica es una de las más utilizadas. El concepto de método proyectivo es propuesto por Frank en 1939. A pesar de su auge, existen constantes críticas por su falta de objetividad, dando como resultado el establecimiento de laboratorios para el estudio experimental y en especial de la reflexología rusa. Después de un periodo de descanso de la Primera Guerra Mundial, muchos países, entre ellos Estados Unidos, se habían preparado en el ámbito de la selección de personas idóneas para ocupar puestos militares, por lo que en este periodo se incrementa la aplicación de test para seleccionar militares, oficiales y cuerpo técnico del ejército. Fueron aplicados diferentes tests, entre los que destacan Army General Classification Test, matrices progresivas de Raves, test de dominó de Amstead, los cuales midieron diversos aspectos de tipo militar. Uno de los tests que tuvo y tiene mucha aceptación es el que evalúa la personalidad y el aspecto clínico, el cual fue desarrollado por Hathaway y McKinley con el test denominado Inventario Multifásico de la Personalidad. A pesar del auge que tuvo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial la evaluación psicológica, su relevancia pasa a segundo término, seguida de que muchos de los psicólogos emigran a Estados Unidos, donde su principal actividad es integrar y rehabilitar a los soldados por problemas psicológicos de la posguerra. De ahí que existe un periodo de crisis. El motivo por el cual se da la crisis en evaluación psicológica es debido al excesivo uso de test para la evaluación de los individuos. Ejemplo de ello es que en Estados Unidos incrementó su uso en contextos escolares. Otro de los motivos de la crisis es que psicólogos soviéticos realizan una crítica por evaluar la personalidad de un individuo mediante respuestas estandarizadas, generando de esta manera clasificaciones. No únicamente se criticó la evaluación psicológica, sino también las pruebas psicométricas, las técnicas proyectivas y el diagnóstico psiquiátrico, por lo que muchos consideran que en este periodo es pragmático empirista, es decir, se enfoca la aplicación y clasificación de las personas mediante respuestas estandarizadas. A pesar de las dificultades en la crisis de la evaluación psicológica, esta tuvo aspectos positivos, ya que le permitió tener una mayor objetividad y alcance en sus resultados, existiendo diversas publicaciones y pruebas que actualmente están vigentes. Se realizaron en aquel tiempo estudios sobre la validez de pruebas, además de surgir la necesidad de que los test vayan acompañados de interpretación de los resultados, dando con ello una mayor validez y fiabilidad. El punto culminante de la crisis de la evaluación psicológica sucede en el periodo comprendido entre los años 50 y 70, cuando existen tres aspectos que provocan su fiabilidad. Por un lado, las limitaciones técnicas,
en aspectos conceptuales, metodológicos e instrumentales sobre cada prueba psicológica. Otra, limitaciones humanas, ya que al ser aplicadas existían errores en su medición, además del uso indiscriminado que se le daba. Aunado a ello, existían reacciones defensivas por los resultados que arrojaron en toda la sociedad, al establecer estándares de comparación por los puntajes obtenidos. Una de las alternativas surgidas durante la crisis de la evaluación psicológica es la evaluación de tipo conductual, teniendo como principal iniciador a Besterev, fundador de la reflexología rusa. La evaluación conductual tiene sus inicios cuando al utilizar principios del aprendizaje existe la necesidad de cambiar el comportamiento humano por ser considerado anormal, afectando su vida social y emocional del individuo. Surge, además, por aumentar la objetividad en la evaluación psicológica de aquel tiempo. Son 3 los psicólogos más importantes sobre la modificación de la conducta: Skinner, Wolff e Einsick, cuando en sus publicaciones se utilizan conceptual, metodológica o instrumentalmente de este enfoque psicológico. Poco a poco, la evaluación conductual va adquiriendo mayor auge, debido a la objetividad de sus estudios en su aspecto instrumental y conceptual. Por ejemplo, los test surgidos son más eficaces al tener mayores garantías científicas. Lo primero es utilizar por primera vez la palabra evaluación conductual. Fueron Cautela, Wolfrid y Pomeráz en 1968. Al igual que la evaluación psicológica basada en test tuvo su auge, la evaluación conductual tuvo un desarrollo rápido y consolidado, observándose en múltiples publicaciones sobre estos temas, pero también tuvo críticas muy fuertes que originó su crisis. La evaluación psicológica en la actualidad es un periodo comprendido de los años 80 hasta nuestros días, el cual se analiza a continuación. La crisis de la evaluación conductual se origina cuando los psicólogos entran en un periodo de reflexión sobre la evaluación psicológica, aunado a que muchos de los evaluadores conductuales mezclan sus procesos haciendo el uso del DSM al aplicar etiquetas diagnósticas con los resultados que obtienen en los test aplicados, dando como resultado la pérdida de su objetividad. Poco a poco la evaluación conductual en sus publicaciones va perdiendo el uso de aspectos teóricos y metodológicos que le dieron su origen, utilizando la observación y técnicas psicométricas. Su punto crítico es cuando los evaluadores conductuales utilizan otras concepciones teóricas para explicar la conducta de los individuos. A pesar de los importantes cambios y modelos utilizados en la evaluación psicológica, esta se extiende a diversos campos de aplicación como la salud y la comunitaria, cuyo principal objetivo es la prevención. Surge además la necesidad de visualizar a la evaluación desde diversos contextos. Tiene aplicaciones en el diseño de test para evaluar los procesos cognitivos con personas que presentan diversas enfermedades. Es utilizada en múltiples teorías sobre el aprendizaje, psicología social y experimental. Actualmente, la evaluación psicológica hace uso de las tecnologías para incrementar su objetividad. Por los constantes cambios que existen en la sociedad, se hace indispensable un tipo de valoración psicológica que considere todos los aspectos, es decir, una evaluación multiaxial. Son varias las tareas de aplicación de la evaluación psicológica, entre las que destacan la clínica, salud, personalidad, psicología del trabajo. En la evaluación psicológica existe la necesidad de extenderse hacia nuevos ámbitos como ambiente en las organizaciones. Actualmente se va recuperando la confianza a los test gracias a las garantías éticas que están presentes en los psicólogos. Al observar los avances de la ciencia y tecnología, el futuro de la evaluación psicológica es prometedor. El futuro prometedor de la evaluación psicológica se debe al surgimiento y actualización de tests utilizados con anterioridad, además
de utilizar diferentes instrumentos para la evaluación a partir de los contextos donde se encuentra el individuo. Surgen además descubrimientos sobre el papel que juegan los factores biológicos en aspectos de inteligencia. Además, existen especialistas certificados en la aplicación y valoración de test. Se van incorporando nuevas tecnologías en evaluación psicológica, así como la incorporación de juicios clínicos en dicha evaluación.